Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. ¿Es España un país seguro? ¿Lo es Navarra? Si le preguntamos al ministro del Interior, al Ministerio, incluso también al propio Gobierno de Navarra, nos dirán que sí. Pero la realidad, la cruda realidad, la incuestionable realidad, señor ministro, es que España y Navarra son menos seguras que antes. Y esto es lo que dicen y ratifican los datos. Lo sorprendente es que cuando se constata esta realidad, ustedes suelen acusar a quien lo hace de generar alarma, cuando lo que realmente genera alarma son las propias cifras. Desde el año 2015, la criminalidad en nuestro país se ha incrementado un 17,1% y en Navarra, señorías, se ha disparado un 33,3%, el doble. Pero es que además, ¿cómo es posible, señor ministro, que en pocos años hayamos pasado de que se cometan en Navarra 23.932 delitos al año a 35.866, casi 1.000 delitos más al mes? Unas cifras nunca antes conocidas. En Pamplona, los robos en los pisos con fuerza se han incrementado en este año 2024 un 55,6%. Pamplona y Tudela tienen una tasa de delitos por cada 1.000 habitantes superior a 77 y 74, cuando la media de España es del 50%. ¿Está usted satisfecho con estos datos, señor ministro? Nosotros no. Según el propio balance de criminalidad del Ministerio del año 2024, la criminalidad convencional en la Comunidad Foral de Navarra se ha incrementado un 4,5%. En España, prácticamente la misma que el año pasado. Es muy significativo el incremento del tráfico de drogas, un 43% más en Navarra, de los delitos contra la libertad sexual, un 16,7% más, de los delitos de lesiones y riñas tumultuarias, un 28,4% más, la sustracción de vehículos, un 9,7% más. El único delito en el que hemos disminuido ha sido, curiosamente también, en ciberdelincuencia, en el que ha disminuido un 6,4%. La percepción ciudadana de seguridad se está deteriorando. Hay localidades en Navarra, y estoy seguro que en muchas partes de España, donde la inseguridad es una preocupación por el incremento de la delincuencia. En otras partes de España, señorías, más de lo mismo. En la última década, todas las comunidades autónomas españolas han incrementado el índice de criminalidad por encima del 15%, salvo Madrid, que lo ha hecho un 8,7%, y Ceuta y Melilla, que ha disminuido un 11,5% y un 38,8%. Algo, por cierto, muy curioso. De las 10 comunidades autónomas españolas están por encima o próximas al 20% de incremento. 5 comunidades autónomas, señorías, están más cerca del 30% que del 25% de incremento. Y 2 comunidades autónomas superan este incremento del 30%. Navarra ostenta la triste realidad, la desgracia de ostentar el primer puesto en criminalidad, como decía, con un 33,3%. Navarra es la comunidad española en la que más se ha incrementado la criminalidad en la última década. Señor ministro, ¿está usted de acuerdo y está usted satisfecho con estos datos? Nosotros, evidentemente, no. Desde Unión del Pueblo Navarro lo que venimos a exigir es que el Ministerio y el Gobierno de Navarra asuman sus responsabilidades. Deben actuar y tomar medidas ya. Basta ya de mirar para otro lado, basta ya de negar la realidad. En lugar de caer en la autocomplacencia, deben escuchar a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los que están a pie de calle. Deben escuchar también a los jueces y fiscales, que son los que están juzgando a los delincuentes. Deben facilitar normativas que les permitan actuar con eficacia y eficiencia ante la lucha contra la delincuencia. Los cambios normativos son urgentes. Ya los delincuentes no se conforman con allanar las viviendas, sino que lo hacen incluso con los moradores dentro, algo que genera más miedo, más tensión, más preocupación en la ciudadanía.
Hace unos meses, en 2 localidades de Navarra, señor ministro, en Corella y en Arguedas, un delincuente reincidente allanó la vivienda de una anciana, pero es que no solamente se conformó con robarle, sino es que además se metió en la propia cama en la que estaba descansando la anciana. Ese mismo delincuente reincidente, a las pocas horas, en otra localidad, también allanó otra vivienda de otra anciana a la que zarandeó para robarle. Esta es la situación que se está viviendo en algunas localidades de nuestro país, también con denuncias de delincuentes reincidentes, con decenas de denuncias, por ejemplo, ahora de robar en centros sanitarios, por ejemplo, en el Hospital de Navarra. Y lo que se está evidenciando es que los cambios introducidos en el año 2022 en el Código Penal no han sido suficientes y que, por lo tanto, la multirreincidencia sigue siendo una triste realidad. Señor ministro, la ciudadanía está harta de comprobar cómo el delincuente entra por una puerta y sale por otra, y hay que acabar con esa impunidad. El ministro, estoy seguro, que hará referencia a la situación de otros países, pero no reconocerá lo que revelan los datos puestos en manifiesto recientemente por Eurostat y su análisis de los últimos 10 años. Según la Agencia Estadística de la Unión Europea, el 13,6% de los ciudadanos españoles han declarado haber sido víctimas de crímenes, violencia o vandalismo en su entorno más próximo a lo largo del año 2023. Con estas referencias, nuestro país se encuentra en el puesto número 5 de los 27 países de la Unión Europea, por debajo de Grecia, de Países Bajos, de Bulgaria y de Francia única y exclusivamente. Hemos pasado del puesto 23 al 5º en los últimos años. Por cierto, porcentajes que también se dan en mayor medida, curiosamente, en las personas con mayor riesgo de pobreza. España, señorías, sufre una mayor criminalidad en comparación con el resto de países, como denotan estos datos. Ha subido 1/3 en los últimos 10 años. Mientras en Europa descendía, en España aumentaba. Pregunten, por ejemplo, también lo que ocurre en ciudades de Cataluña, donde la delincuencia ha sido tal que se ha disparado y son las ciudades donde más delincuencia hay de todo el Estado español. Es importante actuar, mejorar la eficacia en la vigilancia, en la persecución o en la investigación del delito, con la debida coordinación entre los cuerpos policiales. Es también imprescindible buscar fórmulas que incidan a hacer hincapié en la prevención, que es algo fundamental. Por ejemplo, ahora la concienciación de la sociedad por temas concretos como la ciberdelincuencia. Así es necesario cubrir las necesidades de plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los del Estado y los que son de las comunidades autónomas y de las entidades locales, dotarlas de los medios materiales y técnicos necesarios para su trabajo y, sobre todo, una formación especializada, como vienen demandando ellos. Otro tema es la necesaria actualización del catálogo del puesto de trabajo de la Policía Nacional, la consideración también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como profesiones de riesgo, como son las policías autonómicas de la Comunidad Autónoma Vasca, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Policía Foral de Navarra o las propias policías locales. Señorías, los alcaldes lo están reclamando. Hace unos días, el 3 de marzo, la propia alcaldesa de Zaragoza hacía necesidad y afirmaba que necesitamos saber si los planes de interior, cuáles son, para hacer frente al aumento de la criminalidad. Ese mismo día, 3 de marzo, la Asociación Unificada de Guardias Civiles lanzaba un nuevo y reiterado llamamiento al Gobierno, exigiendo refuerzos inmediatos, mejoras salariales, mejoras y medios materiales para hacer frente a la creciente criminalidad en la Costa del Sol. Los agentes denunciaban que la falta de personal y de recursos están poniendo en riesgo su seguridad y la de los ciudadanos. Esta es la realidad, señor ministro, la triste realidad que el Gobierno no quiere reconocer. Los españoles tienen derecho, señor ministro, a que los gobernantes aborden y solucionen los verdaderos problemas que tienen, y la seguridad es uno de ellos. Los gobernantes, señor ministro, están para solventar problemas, no para generarlos. Y con los actuales datos y con lo que está pasando en algunas ciudades y comunidades autónomas, y en el caso concreto también de la Comunidad Foral de Navarra, se deben tomar medidas. Medidas por parte del Ministerio y medidas por parte también de los responsables de interior de las comunidades autónomas, más aún allí donde hay policías autonómicas o policía foral en el caso de Navarra. Y, por lo tanto, esa coordinación la deberá hacer usted
con el Gobierno de Navarra a través de la Policía Foral y de las policías locales. Mire, señor ministro, este lunes la directora general de la Guardia Civil afirmaba que España es uno de los 25 países más seguros del mundo. Una cuestión que nosotros le hemos oído a usted también decirlo. Pero claro, lo que no decía la directora general de la Guardia Civil es que no somos ni de los 10 más seguros, ni de los 15, ni de los 20, ni de los 22. Y tampoco decía que ese índice de la paz del Instituto para la Economía y la Paz, de donde salen esos datos, hay 14 países de Europa que son más seguros que España. 14 países, señorías, de Europa que son más seguros que España. ¿No cree, señor ministro, que los españoles también tenemos el derecho de tener la mejor seguridad de Europa, del primer país, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, así hasta del 14? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días de nuevo. Se suele decir que no hay más ciego que el que no quiere ver, señor Marlaska, y en este caso yo no hago una visión negativa. Yo estoy describiendo la cruda realidad, una analítica de la realidad, datos y datos y datos, en los que usted no me ha podido rebatir en ningún caso concreto. Sí es cierto que el único delito que baja en la Comunidad Foral de Navarra, un 6,4%, es la ciberdelincuencia, y que todos los demás se han incrementado en las cuantías exageradas, disparadas, que yo le he comentado. Criminalidad en España en la última década se ha incrementado un 17,1%. ¿Falso o cierto? La criminalidad en Navarra en la última década se ha incrementado un 33,3%. ¿Falso o cierto, señor ministro? ¿Por qué se dispara la criminalidad en la Comunidad Foral de Navarra? Otra pregunta muy concreta, señor ministro. ¿Qué le parecen los resultados de Eurostat? Porque desmontan lo que usted dice. ¿Y qué le parece que haya 14 países de la Unión Europea que tienen mejor seguridad y mayor seguridad que la española? ¿No nos podemos comparar con ellos? ¿Los españoles no tienen ese derecho? Por otro lado, es evidente, señoría, que usted ha dado un dato que ha sido muy curioso, poniéndolo negativo, que Alemania tiene un 71 delitos por cada 1.000 habitantes. Usted lo ha dado como negativo. ¿Y qué le parece entonces que Pamplona tenga más del 77 y Tudela más del 74? ¿Le parece bien o le parece mal? Señor ministro, mire, cada día en España se cometen 14 agresiones sexuales con penetración, 5.206 durante el año 2024, un 6,7% más que en 2023. En Navarra, 21, más de una a la semana. ¿Ese es un escenario asumible, como decía usted? Desde nuestro punto de vista, no. Señor ministro, cada día en España se roban 90 vehículos, 33.061 durante el año 2024. Se cometen 59 delitos de tráfico de drogas, 21.533 durante el año 2024. Se cometen 6.730 delitos cada día. En Navarra, 98 al día, 688 a la semana y 2.948 al mes. ¿Le parece a ustedes un escenario asumible? A nosotros no. Le decía que en Pamplona, del año 2023 al año 2024, los robos con fuerza en pisos han subido un 55,6%. ¿Por qué suben? ¿Por qué se disparan las cifras? Señor ministro, Unión del Pueblo Navarro dejó de gobernar la Comunidad Foral de Navarra en el año 2015. Del año 2015 al 2025 se ha disparado la criminalidad en la Comunidad Foral de Navarra un 33,3%. ¿Falso o cierto? ¿Cierto o falso? Esa es la cuestión y lo que usted no está explicando. La tasa de criminalidad, señor ministro de Navarra, en el año 2015 era un 3,8 puntos inferior a la nacional. En el año 2019, 2,2 puntos menos. Ahora es superior. Los datos evidencian que la delincuencia sube año tras año, de manera más intensa en la Comunidad Foral de Navarra que en el conjunto de España. Por lo tanto, no cabe minimizar el problema. Rehuirlo o negarlo no va a hacer que desaparezca y mucho menos se va a poder solucionar con esa actitud. La ciudadanía lo que exige es que se establezcan medidas para poder vivir en seguridad.
Y el Gobierno de España, con usted como responsable del Ministerio del Interior, y el Gobierno de Navarra, también responsable de Interior y al cargo de la Policía Foral, tienen que tomar las medidas necesarias. Señor ministro, salga a la calle, abandone la burbuja en la que viven. Sinceramente, hable con jueces y fiscales, pero de manera especial con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autonómicas y locales. Nosotros lo hemos hecho y la respuesta ha sido unánime. Hay que tomar medidas y hay que hacerlo ya. Muchas gracias.